El aire estaba cargado de un hedor que quemaba las fosas nasales, una mezcla de restos podridos, metal oxidado y algo dulzón que se descomponía bajo el sol abrasador. Cañón, un cachorro vira-lata de apenas unas semanas, apenas alcanzaba a distinguir los contornos del mundo a su alrededor. Sus ojos, aún velados por la inmadurez, captaban destellos de luz reflejados en latas abolladas y fragmentos de vidrio esparcidos por el basurero. Sus patas, pequeñas y torpes, tropezaban con pedazos de cartón húmedo y bolsas plásticas rasgadas mientras avanzaba, guiado por un instinto que le gritaba que debía encontrar algo, cualquier cosa, para llenar el vacío que rugía en su estómago. El hambre era una garra invisible que se clavaba en sus entrañas. No recordaba la última vez que había sentido el calor de la leche de su madre, ni el roce áspero de su lengua limpiándolo. Había sido arrancado de su camada, un grupo de cachorros que apenas habían abierto los ojos cuando unos hombres con voces duras los arrojaron a un callejón. Sus hermanos habían desaparecido uno a uno, algunos arrastrados por manos humanas, otros silenciados por el frío de la noche. Cañón, el más pequeño, había sobrevivido por puro azar, escondiéndose entre sombras y alimentándose de migajas que olían a desesperación. Ese día, el basurero era un laberinto de promesas rotas. El olor a comida, aunque mezclado con podredumbre, lo atraía como un canto lejano. Sus orejas, aún blandas y desproporcionadas, se alzaban ante cada crujido, cada susurro del viento que arrastraba pedazos de papel. Tropezó con una botella de plástico vacía, que rodó con un sonido hueco, y luego con algo más sólido, un frasco de vidrio, ancho en la base y estrecho en el cuello, tirado de lado como un cadáver olvidado. El interior desprendía un aroma dulzón, como si alguna vez hubiera contenido algo comestible. Cañón, impulsado por el hambre, metió la cabeza dentro, estirando la lengua para lamer los restos pegajosos adheridos al fondo. El vidrio era frío contra su hocico, y el olor, aunque tentador, era escaso. Lamió con desesperación, ignorando cómo el borde del frasco rozaba sus orejas. Intentó retroceder, pero algo estaba mal. El vidrio se cerró alrededor de su cuello como una trampa invisible. Tiró hacia atrás, con un gemido agudo, pero el frasco no cedió. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un tambor que resonaba en el pequeño espacio donde su aliento se condensaba. Intentó girar, empujar, arañar el suelo con sus patas delanteras, pero el frasco lo seguía, un peso muerto que lo ataba al suelo. El pánico se apoderó de él, y sus aullidos, débiles al principio, se convirtieron en un lamento que resonaba en el basurero. El sol se movió en el cielo, lento e indiferente. Las horas se convirtieron en un borrón de calor, sed y dolor. El interior del frasco se volvió sofocante, el aire viciado por su propio aliento. El hambre, que antes era una garra, ahora era un monstruo que lo devoraba desde adentro. Intentó morder el vidrio, pero sus dientes, pequeños y frágiles, apenas dejaron marcas. El mundo exterior se desdibujaba a través de las paredes transparentes, el cielo se tiñó de naranja, luego de púrpura, y finalmente de un negro profundo. Las estrellas, lejanas e inalcanzables, parecían burlarse de él. Cañón no sabía cuánto tiempo había pasado. Los días se fundían en un ciclo de luz y oscuridad, cada uno más cruel que el anterior. El vidrio, que al principio era solo frío, ahora quemaba contra su piel, irritada por el roce constante. Su lengua, seca como una piedra, colgaba inútilmente. A veces, soñaba con su madre, con el calor de su cuerpo y el olor a tierra y leche que lo envolvía. Pero el sueño siempre terminaba con el eco de su propio jadeo, atrapado en el frasco como un prisionero en una celda. El tercer día, o quizás el cuarto, el tiempo ya no tenía sentido, algo cambió. Un crujido nuevo rompió el silencio del basurero. No era el viento, ni el roce de los desechos, sino algo más pesado, más deliberado. Pasos. Cañón, demasiado débil para moverse, apenas logró alzar la cabeza. El frasco golpeó contra el suelo, enviando una punzada de dolor a través de su cuello. Un gemido escapó de su garganta, más un susurro que un ladrido, pero fue suficiente. Una sombra se cernió sobre él. Era grande, humana, y olía a sudor, polvo y algo más cálido, como madera quemada. Cañón entrecerró los ojos, luchando por enfocar. La figura se agachó, y un par de manos arrugadas, surcadas por venas como ríos secos, se acercaron al frasco. «Pobrecito», murmuró una voz, grave pero suave, como si hablara consigo misma.
Era un hombre, viejo, con el rostro cubierto de arrugas profundas y unos ojos que parecían contener demasiadas historias. Llevaba un sombrero gastado y una camisa remendada, y sus manos temblaban ligeramente mientras tocaban el vidrio. Cañón quiso moverse, pero su cuerpo no respondía. El hombre, don Elías, como lo conocería más tarde, frunció el ceño, evaluando la situación. Tranquilo, pequeño, tranquilo, dijo, aunque Cañón no entendía las palabras. El tono, sin embargo, era un bálsamo, algo que lo anclaba al mundo. Don Elías buscó en una bolsa de lona que llevaba al hombro, sacando un trozo de tela y una navaja pequeña. Con cuidado, envolvió el frasco con la tela para evitar que se resbalara. No te muevas, pequeño, o esto será peor, murmuró, más para sí mismo que para el cachorro. El vidrio vibró bajo las manos de don Elías, y Cañón sintió un tirón en el cuello. El hombre trabajaba con paciencia, deslizando la navaja entre el vidrio y la piel del cachorro, intentando aflojar el agarre sin cortarlo. Pero el frasco era terco, y las manos de don Elías, aunque expertas en reparar cosas rotas, temblaban por la edad y el cansancio. Cañón, atrapado entre el miedo y la esperanza, dejó escapar un gemido que hizo que don Elías detuviera su trabajo por un momento. Aguanta, pequeño, aguanta, susurró, con una urgencia que delataba su propio temor. El sol estaba alto ahora, y el calor volvía el aire denso. Don Elías sudaba, gotas cayendo por su frente mientras manipulaba el frasco. Cañón sentía el roce de la tela, el frío de la navaja, el latido de su propio corazón. Por un momento, el vidrio cedió ligeramente, y una ráfaga de aire fresco entró, trayendo consigo el olor del mundo exterior, tierra, polvo, vida. Cañón intentó empujar, pero el movimiento fue demasiado brusco. El frasco se deslizó de las manos de don Elías, golpeando el suelo con un crujido alarmante. El vidrio no se rompió, pero una grieta fina apareció en el borde, como una amenaza silenciosa. Don Elías maldijo en voz baja, su rostro tenso. Cañón, atrapado aún, sintió el pánico regresar. Sus ojos, vidriosos por el agotamiento, buscaron los de don Elías, como si pudieran transmitirle su súplica. El anciano respiró hondo, limpiándose el sudor con el dorso de la mano. No te dejaré aquí, pequeño, dijo, con una determinación que parecía desafiar al propio destino. Volvió a tomar el frasco, esta vez con más cuidado, pero el tiempo se agotaba. Cañón sentía su cuerpo ceder, su respiración cada vez más débil, el mundo desvaneciéndose en una niebla gris. El crujido del vidrio resonó nuevamente, más fuerte esta vez. Don Elías, con un movimiento rápido, intentó girar el frasco, pero sus manos resbalaron, y el objeto cayó de lado, arrastrando a Cañón con él. El cachorro dejó escapar un aullido roto, apenas audible. El anciano se congeló, sus ojos fijos en la grieta que ahora se extendía como una telaraña por el vidrio. Si el frasco se rompía, los fragmentos podían cortarlo, o peor, atraparlo aún más. Don Elías tomó una decisión, su rostro endurecido por la resolución. Con un último esfuerzo, levantó el frasco, sosteniéndolo con firmeza, y comenzó a deslizar la navaja nuevamente. El mundo de Cañón se redujo a ese momento, el olor a sudor humano, el roce del metal, el eco de su propio aliento. La grieta creció, un chasquido ominoso llenó el aire, y el vidrio tembló bajo las manos de don Elías. ¿Se rompería antes de que pudiera liberarlo? ¿O sería este el final de su lucha, atrapado para siempre en un frasco roto? El crujido del vidrio resonó como un trueno en los oídos de Cañón, un eco que parecía anunciar su fin. El frasco, atrapado entre las manos temblorosas de don Elías, vibraba con una tensión que amenazaba con romperlo en 1000 pedazos. El cachorro, con el cuerpo débil y el aliento entrecortado, apenas podía mantener los ojos abiertos. El olor a sudor y polvo que emanaba del anciano se mezclaba con el aire viciado del basurero, mientras el sol, implacable, quemaba la tierra reseca bajo sus patas. Don Elías, con el rostro surcado por arrugas de preocupación, apretó los dientes y deslizó la navaja con un cuidado casi quirúrgico. «Aguanta, pequeño, aguanta», murmuró, su voz un hilo de esperanza en medio del caos. El vidrio cedió al fin, no con un estallido, sino con un chasquido suave, como si el frasco hubiera decidido rendirse. Don Elías, con un movimiento rápido, separó el borde del cuello del cachorro, liberándolo del abrazo mortal. Cañón, aturdido,
sintió el aire fresco inundar su hocico, un torrente de vida que lo golpeó con la fuerza de un río. Sus patas temblaron, y su cuerpo, ligero como una hoja seca, colapsó sobre el suelo polvoriento. El anciano lo envolvió en la tela que había usado para sostener el frasco, sus manos ásperas pero gentiles acariciando el pelaje sucio del cachorro. «Ya está, pequeño. Ya estás libre», dijo, aunque Cañón no entendía las palabras, solo el calor de su tono. El viaje hasta la casa de don Elías fue un borrón en la mente de Cañón. El cachorro, acunado en los brazos del anciano, percibía el mundo a través de fragmentos, el traqueteo de una carreta llena de chatarra, el olor a aceite y madera quemada, el sonido distante de voces humanas que se desvanecían en el calor del mediodía. Sus ojos, aún nublados por el agotamiento, apenas distinguían las formas, un camino de tierra, casas desvencijadas, perros que ladraban desde lejos. El hambre y la sed seguían allí, pero ahora había algo más, una chispa de algo que no podía nombrar, algo que lo mantenía aferrado a la vida. La casa de don Elías era un caos ordenado, un refugio hecho de retazos. Paredes de adobe agrietado se alzaban alrededor de un patio lleno de objetos improbables, latas apiladas, muebles rotos, cuerdas enredadas y una bicicleta sin ruedas que parecía mirar al cielo con nostalgia. El aire olía a humedad, a tierra vieja y a algo metálico, como si el tiempo mismo se hubiera asentado en cada rincón. Don Elías depositó a Cañón sobre una manta raída, extendida en un rincón del patio bajo la sombra de un tejado improvisado. El cachorro sintió la textura áspera contra su piel, un contraste con el frío mortal del vidrio que aún parecía aferrarse a su memoria. Con manos torpes pero llenas de intención, don Elías trajo un cuenco de agua y un pedazo de pan empapado en leche. Cañón, demasiado débil para moverse, olfateó el líquido con desconfianza. El olor era dulce, cálido, casi como un recuerdo lejano de su madre. Lamió con cautela, y el sabor lo golpeó como una ola, suave, reconfortante, vivo. Bebió con avidez, ignorando el dolor que aún palpitaba en su cuello. Don Elías lo observaba en silencio, sentado en una silla coja, sus ojos brillando con algo que parecía alivio, pero también tristeza. «Te pondrás bien, pequeño. Solo necesitas tiempo», dijo, aunque su voz temblaba, como si estuviera convenciéndose a sí mismo. Cañón no entendía a los humanos, no del todo. Pero había algo en don Elías que lo hacía sentir seguro, como si el anciano fuera un faro en medio de una tormenta. Pasaron los minutos, o tal vez las horas, mientras el cachorro bebía y descansaba, su cuerpo comenzando a recordar cómo funcionar. El patio, con su caos de objetos, se convirtió en un mundo nuevo, el brillo del sol en una lata torcida, el zumbido de una mosca, el crujir de las pisadas de don Elías sobre la tierra seca. Pero la paz era frágil, y Cañón lo sentía en el aire, en los sonidos distantes de la calle, en el instinto que le decía que el mundo no era un lugar amable. El atardecer trajo un cambio en el ambiente. Un hombre apareció en la entrada del patio, su sombra larga y amenazante proyectada contra la pared. Era don Ramiro, un vecino de rostro endurecido y voz cortante como un cuchillo. Sus botas levantaban polvo mientras avanzaba, y el olor a tabaco rancio llegó hasta Cañón, que alzó la cabeza, alerta. «Elías, esto ya es demasiado», gruñó don Ramiro, señalando el patio con un gesto despectivo. «Toda esta basura, y ahora un perro mugroso. Esto no es un basurero, es una casa, o al menos debería serlo». Su voz era un latigazo, y Cañón, aunque no entendía las palabras, sintió el peligro en su tono. Don Elías se puso de pie, su cuerpo encorvado pero firme. «No hace daño a nadie, Ramiro». «Es solo un cachorro», respondió, su voz calma pero con un trasfondo de desafío. Don Ramiro entrecerró los ojos, su mirada cayendo sobre Cañón como si fuera un insecto. «Un cachorro que traerá pulgas, enfermedades, quién sabe qué. La gente está harta, Elías. Si no limpias este desastre, y eso incluye al perro, llamaré a las autoridades. Tienes una semana». Las palabras cayeron como piedras, pesadas y definitivas. Don Elías no respondió, pero su mano, apoyada en la silla, tembló ligeramente. Cañón, acurrucado en la manta, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El olor a tabaco se desvaneció cuando don Ramiro se marchó, pero la amenaza permaneció, flotando en el aire como un veneno invisible. Don Elías se acercó al cachorro, arrodillándose con dificultad. «No te preocupes, pequeño.
Nadie te va a tocar mientras yo esté aquí, murmuró, aunque sus ojos estaban fijos en un punto lejano, como si viera algo más allá del patio. Cañón lamió su mano, un gesto instintivo, y por un momento, el anciano sonrió, una sonrisa rota que hablaba de demasiadas pérdidas. La noche cayó sobre el patio, envolviéndolo en un manto de sombras. Cañón, aún débil, se acurrucó más en la manta, el calor del día dando paso a un frío que se colaba en sus huesos. Los sonidos de la ciudad llegaban amortiguados, un motor lejano, el ladrido de un perro, el crujir de las ramas movidas por el viento. Don Elías se quedó sentado en su silla, mirando las estrellas, una botella de agua a medio beber en la mano. Cañón no sabía qué significaba la amenaza de don Ramiro, pero sentía la tensión en el aire, como si el mundo estuviera esperando a que algo se rompiera. Los días siguientes fueron un torbellino de pequeños milagros. Don Elías cuidaba de Cañón con una dedicación casi religiosa, trayendo comida, agua, y una caricia ocasional que hacía que el cachorro sintiera algo nuevo, algo que no podía nombrar pero que lo calentaba desde dentro. El patio, con su caos de objetos, se convirtió en un refugio, un lugar donde el olor a madera vieja y metal oxidado era extrañamente reconfortante. Pero la sombra de don Ramiro no desaparecía. Cañón lo veía pasar por la calle, su mirada siempre fija en el patio, como un depredador esperando el momento de atacar. Una mañana, mientras Cañón exploraba el patio, olfateando una pila de latas que olían a pintura seca, un nuevo sonido lo hizo detenerse. Voces, más fuertes esta vez, venían de la calle. Don Elías, que estaba arreglando una silla rota, se levantó con dificultad, su rostro tenso. Cañón, con las orejas alzadas, percibió el olor a tabaco acercándose de nuevo. Don Ramiro estaba de vuelta, pero no estaba solo. Otro hombre, con una voz más aguda y un olor a colonia barata, lo acompañaba. Una semana, Elías. No lo olvides, dijo don Ramiro, su tono cargado de una satisfacción cruel. Si ese perro sigue aquí, no solo será el fin de tu basurero, sino de ti también. Don Elías no respondió, pero sus manos, que sostenían un martillo, se apretaron hasta que los nudillos se volvieron blancos. Cañón, desde su rincón, sintió el peso de esas palabras, aunque no las entendiera. Sus ojos, ahora más claros, buscaron los de don Elías, buscando la seguridad que había encontrado en él. Pero el anciano no lo miró. En cambio, su mirada estaba fija en la entrada del patio, donde las sombras de los dos hombres aún se proyectaban, como fantasmas que se negaban a desvanecerse. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. Cañón, acurrucado en su manta, sintió un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. Don Elías se acercó, arrodillándose a su lado, pero esta vez no había palabras de consuelo. No sé cómo protegerte, pequeño, susurró, su voz rota por algo más profundo que el cansancio. Cañón lamió su mano, pero el gesto no borró la sombra en los ojos del anciano. La amenaza de don Ramiro colgaba sobre ellos, y el tiempo, como el frasco de vidrio, parecía a punto de romperse. El sol se filtraba a través de las grietas del tejado improvisado, bañando el patio de don Elías en un resplandor dorado que hacía brillar las latas apiladas como si fueran joyas olvidadas. Cañón, con el cuerpo aún frágil pero más firme tras días de cuidado, exploraba el terreno con pasos cautelosos. El olor a tierra húmeda y madera vieja llenaba su hocico, mezclado con el rastro metálico de los objetos que don Elías acumulaba, una silla rota, un espejo agrietado, una cuerda enredada que vibraba con el viento. Cada rincón del patio era un universo nuevo, lleno de texturas y sonidos que despertaban la curiosidad del cachorro. Sus patas, más seguras ahora, rozaban el suelo polvoriento, levantando pequeñas nubes que danzaban en el aire. El hambre ya no era el monstruo que lo había devorado en el frasco, pero la memoria del vidrio seguía allí, un eco frío que lo hacía estremecerse cuando algo rozaba su cuello. Don Elías, sentado en una silla coja, trabajaba en un pedazo de metal, martillando con un ritmo lento pero constante. El sonido resonaba en el patio, un latido que parecía mantener el mundo en orden. Cañón lo observaba desde la distancia, fascinado por el anciano que lo había salvado. Había algo en él, en el olor a sudor y tabaco viejo que impregnaba su ropa, que hacía que el cachorro quisiera acercarse, aunque una parte de él aún desconfiaba. Los humanos, después de todo, eran impredecibles. El patio era un refugio, pero no estaba exento de intrusos. Un nuevo olor irrumpió en el aire,
agudo y salvaje, como el de un animal que conocía las calles mejor que Cañón. El cachorro alzó las orejas, su cuerpo tenso, mientras una sombra ágil saltaba a la cerca baja del patio. Era una perra callejera, de pelaje grisáceo y ojos afilados que parecían calcular cada movimiento. Sus patas eran largas, marcadas por cicatrices, y su postura hablaba de una vida de lucha. «No te tenses tanto, pequeño», dijo, aunque no eran palabras, sino un gruñido suave que Cañón entendió por instinto. «Este lugar es seguro, por ahora». Don Elías levantó la vista, pero no pareció sorprendido. «Luna, otra vez robando mis obras», dijo con una media sonrisa, dejando el martillo a un lado. La perra, Luna, movió la cola con un aire de desafío, pero no se acercó demasiado. Cañón, intrigado, dio un paso hacia ella, olfateando el aire. Luna olía a calle, a basura y a algo más, un rastro de libertad que lo atraía y lo intimidaba al mismo tiempo. «Eres nuevo, ¿verdad?», gruñó Luna, acercándose lo suficiente para que Cañón sintiera su aliento cálido. «No durarás mucho si no aprendes rápido». Lo que siguió fue una lección acelerada en supervivencia. Luna, con una mezcla de paciencia y desdén, guió a Cañón por el patio, enseñándole a distinguir los olores, el pan duro escondido entre las latas, el agua limpia en un cubo oxidado, el peligro en el rastro de un humano desconocido. Hablaba con gruñidos y movimientos, un lenguaje que Cañón comenzaba a entender. «La ciudad no perdona», dijo Luna, deteniéndose frente a una pila de cajas rotas. «Hay perros que te arrancarán la cola por un pedazo de carne, y humanos que te patearán solo porque existes. Mantén los ojos abiertos y las patas listas». Cañón escuchaba, pero su atención se desviaba hacia Don Elías. El anciano había vuelto a su trabajo, pero sus movimientos eran más lentos, como si un peso invisible lo aplastara. Cañón no entendía por qué, pero sentía la tristeza en el aire, en el olor a polvo que parecía aferrarse al anciano. Luna lo notó. «Ese viejo es diferente», gruñó, mirando a Don Elías. «Te sacó de un aprieto, pero no confíes demasiado. Los humanos siempre tienen sus propios problemas, y nosotros terminamos pagándolos». Cañón no respondió, pero la advertencia se quedó grabada en su mente. El día transcurrió en un ritmo tranquilo, con Cañón explorando el patio bajo la mirada vigilante de Luna. Encontró un hueso viejo enterrado bajo un montón de trapos, y el sabor a tierra y carne seca lo llenó de una alegría simple. Pero la paz se rompió al atardecer, cuando un estruendo sacudió el patio. Un camión, con su motor rugiendo como una bestia, pasó demasiado cerca de la cerca, haciendo temblar las latas apiladas. Cañón, asustado, retrocedió, tropezando con una cuerda que se enredó en sus patas. El pánico lo cegó, y antes de que Don Elías o Luna pudieran reaccionar, el cachorro saltó la cerca baja, impulsado por un instinto que no podía controlar. El mundo al otro lado era un torbellino de caos. El olor a gasolina y comida frita llenaba el aire, mezclado con el hedor de la basura que se acumulaba en las esquinas. Las calles, pavimentadas con asfalto agrietado, vibraban con el paso de los autos, y las voces humanas resonaban como un coro desordenado. Cañón corrió, sus patas golpeando el suelo, sin rumbo fijo. El eco del camión aún resonaba en su cabeza, y el miedo lo empujaba hacia adelante, lejos del patio, lejos de Don Elías, lejos de la seguridad frágil que había encontrado. Don Elías, al darse cuenta de la ausencia de Cañón, dejó caer el martillo y salió al patio, llamándolo con una voz que temblaba de urgencia. «Pequeño, Cañón», gritó, aunque el cachorro no había recibido un nombre hasta ese momento. Luna, desde la cerca, lo observó con un gruñido bajo. «Te dije que no duraría», murmuró, pero había un rastro de preocupación en sus ojos. Don Elías no se rindió. Tomó su bastón, un palo torcido que usaba para apoyarse, y salió a la calle, sus pasos lentos pero determinados. El anciano, con el cuerpo marcado por los años y las pérdidas, buscaba al cachorro con una desesperación que no explicaba, como si en Cañón hubiera encontrado algo más que un animal herido. Mientras tanto, Cañón corría sin dirección, sus sentidos abrumados por la ciudad. El asfalto quemaba sus patas, y el ruido de las bocinas lo hacía estremecerse. Pasó por un mercado donde el olor a carne cruda y fruta podrida lo detuvo por un momento, pero un grito humano lo hizo correr de nuevo. Las sombras de los edificios se alargaban, y el cielo se teñía de un naranja profundo. El cachorro,
perdido y exhausto, se escondió bajo un carro abandonado, su corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Don Elías, en su búsqueda, caminaba por las calles con el rostro tenso. Sus manos temblaban, no solo por la edad, sino por un dolor más profundo. Mientras pasaba por un callejón, sus ojos se detuvieron en un grafiti desvaído, un nombre, María, escrito con pintura roja. Se detuvo, su respiración entrecortada, y por un momento, el mundo pareció desvanecerse. María, su hija, perdida hace años en un accidente que aún lo perseguía. Cañón, sin saberlo, había despertado algo en él, un eco de la necesidad de proteger, de salvar algo antes de que se rompiera para siempre. Cañón, desde su escondite, olfateó el aire. El olor a gasolina era abrumador, pero había algo más, un rastro familiar, el sudor y el tabaco viejo de Don Elías. Intentó moverse, pero sus patas estaban débiles, y el miedo lo mantenía pegado al suelo. La ciudad, con su caos y sus peligros, parecía tragárselo entero. Entonces, un nuevo sonido lo hizo alzar la cabeza, el rugido de un motor, más cercano esta vez. Un camión, enorme y oxidado, avanzaba por la calle, sus luces cortando la penumbra como cuchillos. Cañón, desorientado. Salió de su escondite, sus patas tropezando en el asfalto, el camión estaba cada vez más cerca, su sombra engullendo la calle. Cañón, con los ojos abiertos de par en par, corrió hacia el centro de la vía, sin saber hacia dónde ir. El claxon del camión resonó, un grito que hizo temblar el aire. Don Elías, a lo lejos, vio la silueta del cachorro y gritó su nombre, pero su voz se perdió en el rugido del motor. Cañón, atrapado entre el instinto y el pánico, sintió el suelo vibrar bajo sus patas mientras las luces del camión lo cegaban. Lograría escapar, o la ciudad reclamaría al cachorro que apenas había comenzado a vivir. El rugido del camión llenó el aire como un trueno, un estruendo que hizo temblar el asfalto bajo las patas de Cañón. Las luces del vehículo, dos ojos blancos y cegadores, cortaban la penumbra de la calle, acercándose a una velocidad que parecía tragarse el mundo. El cachorro, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, tropezó, sus patas débiles resbalando en el pavimento agrietado. El olor a gasolina y metal caliente inundaba su hocico, mezclado con el eco lejano del grito de Don Elías, que se perdía en el caos. Cañón, llamó el anciano, pero su voz era un susurro frente al rugido del motor. El instinto gritó en la mente del cachorro: corre, corre, corre. Cañón giró, sus uñas arañando el suelo, y se lanzó hacia un lado justo cuando el camión pasó a centímetros de él, levantando una ráfaga de aire que lo hizo tambalearse. Rodó hasta chocar contra un montón de basura en la acera, su cuerpo temblando, el pelaje sucio pegado a la piel por el sudor y el polvo. El camión siguió su camino, indiferente, dejando tras de sí un eco que resonaba en los oídos del cachorro. Cañón, jadeando, se acurrucó entre bolsas rotas y latas abolladas, el olor a podredumbre envolviéndolo como una manta asfixiante. Estaba vivo, pero estaba perdido, la ciudad se alzaba a su alrededor como un laberinto vivo, un caos de sonidos y olores que lo abrumaban. Las bocinas resonaban en la distancia, mezcladas con risas humanas, pasos apresurados y el ladrido ocasional de algún perro callejero. El asfalto aún guardaba el calor del día, quemando las almohadillas de sus patas, y el aire estaba cargado de aromas contradictorios: comida frita de un puesto cercano, gasolina derramada, el hedor de un desagüe abierto. Cañón, con el cuerpo dolorido y la mente nublada por el miedo, avanzó a trompicones, buscando algo familiar, un rastro que lo llevara de vuelta al patio de Don Elías. Pero el olor del anciano, esa mezcla de sudor, tabaco y madera vieja, se había desvanecido, tragado por la ciudad. El crepúsculo pintaba el cielo de un violeta profundo, y las sombras de los edificios se alargaban como dedos que intentaban atraparlo. Cañón, guiado por el instinto, siguió un callejón estrecho donde el olor a comida era más fuerte. Allí, entre montones de cajas rotas y charcos de agua sucia, encontró a otros perros. Eran 3, de pelaje áspero y ojos que brillaban con una mezcla de hambre y astucia. El líder, un perro grande con el pelaje negro y cicatrices que surcaban su hocico, se acercó con un gruñido bajo. «¿Qué tenemos aquí?», dijo, su voz un murmullo gutural que Cañón entendió por instinto. «Un cachorro perdido. No durarás mucho solo, pequeño». El perro se presentó como sombra, y su presencia era tan imponente como su nombre.
Sus movimientos eran precisos, su mirada afilada, como si pudiera oler el miedo de Cañón. Los otros dos perros, más pequeños pero igualmente curtidos, se mantenían a su lado, observándolo con desconfianza. «Si quieres comer, te unes a nosotros», gruñó Sombra, dando un paso más cerca. «Pero aquí no hay lugar para los débiles». Cañón, con el cuerpo tenso, sintió un nudo en el estómago. Había algo en Sombra que lo atraía, una promesa de protección, pero también algo oscuro, un peligro que no podía nombrar. La manada llevó a Cañón a un mercado cercano, un lugar donde el aire estaba saturado de olores, carne cruda, pan rancio, frutas aplastadas. Los puestos, iluminados por bombillas desnudas, zumbaban con actividad humana, pero los perros se movían como sombras, deslizándose entre las sombras de los toldos. Sombra lideraba con una confianza que rayaba en la arrogancia, guiando a la manada hacia un puesto descuidado donde un saco de comida había sido olvidado. «Rápido y silencioso», ordenó, y los perros se dispersaron, trabajando en un silencio coordinado que hablaba de experiencia. Cañón, inseguro pero hambriento, siguió sus pasos. El sabor de un pedazo de carne robada, aunque rancia, fue como un milagro en su lengua. Pero mientras comía, un nuevo olor lo hizo detenerse, algo químico, agudo, que no pertenecía al mercado. Alzó la cabeza, sus orejas temblando, y vio a un grupo de humanos al otro lado del mercado, sus voces bajas pero cargadas de intención. Llevaban redes y jaulas, y sus movimientos eran demasiado precisos, como cazadores acechando a su presa. Sombra, ocupado con su botín, no lo notó, pero Cañón sintió el peligro en los huesos. Don Elías, mientras tanto, seguía buscando al cachorro. Sus pasos eran lentos, su cuerpo protestando con cada movimiento. El bastón en su mano golpeaba el suelo con un ritmo desigual, y su respiración era pesada, como si cargara el peso de años de soledad. Había recorrido las calles cercanas al patio, llamando a Cañón con una voz que se quebraba por el cansancio. Los vecinos lo miraban con lastimado desdén, murmurando sobre el viejo loco que hablaba con un perro que ni siquiera tenía. Pero don Elías no se detenía. En su mente, Cañón no era solo un cachorro, era una deuda, una oportunidad de redención tras haber perdido tanto. El mercado estaba a pocas calles de donde don Elías buscaba, pero para Cañón, era otro mundo. Los humanos con las redes se acercaban, sus pasos silenciosos pero deliberados. Cañón, con el corazón acelerado, intentó advertir a Sombra con un ladrido bajo, pero el perro alfa lo ignoró, demasiado concentrado en un hueso que roía. Los otros perros, nerviosos, comenzaron a retroceder, pero Sombra mantuvo su posición, como si desafiara al mundo a enfrentarlo. Cañón, atrapado entre el miedo y un instinto que no entendía, se acercó a Sombra, empujándolo con el hocico. «Vienen por nosotros», gruñó, su voz apenas audible. Sombra giró, sus ojos brillando con furia. «No me digas qué hacer, cachorro», escupió, pero entonces lo vio. Los humanos estaban cerrando el círculo, sus redes listas, sus voces ahora más altas, coordinadas. La trampa era evidente, un plan para capturar a los perros callejeros que robaban en el mercado. Cañón, con su pequeño tamaño, notó una rendija entre dos puestos, un espacio estrecho por donde podían escapar. Tiró del pelaje de Sombra, insistiendo, pero el perro alfa dudaba, su orgullo luchando contra el instinto de supervivencia. El aire se llenó de gritos humanos, y una red voló hacia ellos, rozando el lomo de uno de los perros menores. Sombra rugió, mostrando los dientes, pero Cañón ya estaba corriendo hacia la rendija, su cuerpo deslizándose por el espacio angosto. Giró, esperando que Sombra lo siguiera, pero el líder de la manada se mantenía firme, enfrentando a los humanos con una ferocidad que rayaba en la locura. Los otros perros, atrapados por el pánico, corrieron en direcciones opuestas, y uno de ellos fue atrapado por una red, su aullido cortando el aire como un cuchillo. Cañón, desde la rendija, sintió el peso de la decisión. Podía huir, salvarse, desaparecer en la ciudad como había hecho antes. Pero algo en él, tal vez el recuerdo de don Elías, tal vez la chispa de lealtad que Luna le había mostrado, lo detuvo. Sombra, aunque cruel, lo había acogido, y dejarlo atrás se sentía como una traición. Los humanos estaban cada vez más cerca, sus jaulas resonando con un clang metálico. Cañón, con el corazón latiendo en la garganta, volvió a la abertura, buscando una manera de distraer a los humanos, de darle a Sombra una oportunidad. El mercado era un caos de luces y sombras,
el olor a sangre y miedo impregnando el aire. Cañón, con su pequeño cuerpo, corrió hacia un puesto cercano, derribando un montón de cajas que cayeron con un estruendo. Los humanos giraron, sorprendidos, y Sombra aprovechó el momento para lanzarse hacia la rendija. Pero mientras corría, uno de los hombres levantó una vara, apuntando directamente al cachorro que había causado el alboroto. Cañón, atrapado en el centro del mercado, sintió el peso de las miradas humanas sobre él. Huiría solo, dejando a Sombra atrás, o arriesgaría todo para salvar a la manada que apenas lo había aceptado. El mercado era un torbellino de caos, un mosaico de luces parpadeantes y sombras que se retorcían bajo las bombillas desnudas. El olor a carne rancia, fruta aplastada y sudor humano saturaba el aire, mientras los gritos de los hombres resonaban como truenos. Cañón, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho, estaba atrapado en el centro del tumulto. La vara que uno de los humanos blandía se alzaba sobre él, su sombra cortando el suelo como una guillotina. Los perros de la manada de Sombra corrían en todas direcciones, sus aullidos mezclándose con el ruido de las redes que caían y las jaulas que chocaban. Sombra, con su pelaje negro brillando bajo la luz, forcejeaba en la rendija entre los puestos, su cuerpo apenas pasando por el espacio estrecho. Cañón sintió el instinto gritarle que huyera, que se deslizara entre las sombras y desapareciera en la ciudad, como había hecho antes. Pero algo lo detuvo, un eco de lealtad que no podía explicar. Sombra, aunque duro y cruel, lo había acogido. Y abandonarlo ahora se sentía como traicionar al único refugio que había encontrado desde que dejó el patio de Don Elías. Con un gruñido bajo, el cachorro dio un salto hacia un lado, esquivando la vara que golpeó el suelo con un crujido seco. Corrió hacia un montón de cajas apiladas, derribándolas con su pequeño cuerpo para crear una distracción. El estruendo hizo que los humanos giraran, sus redes vacilando por un instante. Sombra aprovechó el caos, deslizándose por la rendija con un gruñido de esfuerzo. Los otros perros, menos afortunados, fueron atrapados uno a uno, sus aullidos apagándose dentro de las jaulas. Cañón, con las patas temblando, corrió hacia la rendija, su cuerpo rozando las tablas ásperas. El olor a madera podrida y aceite rancio llenaba su hocico, pero no se detuvo. Sombra, ya del otro lado, lo miró con ojos que brillaban de furia y algo más, quizás gratitud, aunque no lo admitiría. «Muévete, cachorro», gruñó, su voz cortante como un cuchillo. Cañón obedeció, saliendo al callejón justo cuando una red cayó donde había estado segundos antes. El callejón era un túnel de sombras, el aire cargado de humedad y el hedor de un desagüe cercano. Sombra corrió adelante, sus pasos resonando en el pavimento, mientras Cañón luchaba por seguirle el paso. Pero cuando llegaron al final del callejón, Sombra se detuvo abruptamente, girándose hacia el cachorro con un gruñido que hizo que Cañón retrocediera. «No necesito tu ayuda», escupió, sus dientes brillando bajo la luz de una farola. «Eres débil, un estorbo. Aléjate, o te arrepentirás». Las palabras, aunque no eran palabras humanas, golpearon a Cañón como un latigazo. La manada, o lo que quedaba de ella, se reunió alrededor de Sombra, mirándolo con desdén. El cachorro, solo y herido por el rechazo, retrocedió, sus patas temblando en el suelo frío. La noche lo envolvió mientras corría, sin rumbo, por las calles de la ciudad. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, y el aire olía a lluvia inminente. Cañón, con el cuerpo dolorido y el espíritu roto, buscó refugio en un callejón estrecho, donde el olor a basura era menos agresivo. Se acurrucó bajo un pedazo de cartón, su pelaje empapado por el rocío que comenzaba a caer. El hambre regresó, un eco del frasco de vidrio que aún lo perseguía, pero ahora era más que hambre física. Era un vacío, una sensación de no pertenecer a ningún lugar, ni al patio de Don Elías, ni a la manada de Sombra. Mientras la lluvia comenzaba a caer, un nuevo olor llegó hasta él, dulce, cálido, humano. Cañón alzó la cabeza, sus orejas temblando, y vio a una niña agachada a pocos metros de distancia. Era pequeña, con el cabello desordenado y unos ojos grandes que brillaban incluso en la penumbra. «No te haré daño», susurró, extendiendo una mano que sostenía un pedazo de pan. El olor era irresistible, y Cañón, aunque desconfiado, se acercó lentamente. La niña, Clara, sonrió, su voz suave como una caricia. «Estás solo, ¿verdad?» «Yo también lo estoy a veces», dijo,
rompiendo el pan y ofreciéndoselo. Cañón lamió el pan, el sabor a harina y sal llenando su boca con una calidez que lo hizo estremecerse. Clara lo observaba, hablando en voz baja, contándole cosas que Cañón no entendía pero que sentía como un bálsamo. Habló de su casa, de un padre que gritaba demasiado, de una madre que ya no estaba. Cañón, por primera vez desde que salió del patio, sintió algo parecido a la seguridad. Se acercó más, dejando que la mano de Clara rozara su pelaje sucio. Pero la paz duró poco, un grito cortó el aire, áspero y lleno de furia. «Clara, ¿qué haces con ese perro mugroso?», rugió una voz masculina. Un hombre alto, con el rostro enrojecido y el olor a alcohol impregnado en su ropa, apareció en el callejón. Cañón retrocedió, sus instintos gritando peligro. Clara se puso de pie, su cuerpo pequeño temblando. «Solo le di comida, papá», dijo, su voz quebrándose. El hombre avanzó, levantando una mano, y Clara retrocedió, tropezando contra el cartón. Cañón, con un gruñido bajo, se interpuso, mostrando los dientes, aunque su cuerpo apenas tenía fuerza. El hombre rió, una risa cruel que resonó en el callejón. «Un cachorro valiente, ¿eh? Lárgate antes de que te patee», gruñó, dando un paso hacia Cañón. Clara, con lágrimas en los ojos, intentó detenerlo, pero el hombre la empujó con fuerza, haciéndola caer. El cachorro, impulsado por un instinto que no podía controlar, saltó hacia el hombre, mordiendo su bota con sus dientes pequeños. No fue suficiente para herirlo, pero sí para enfurecerlo. Con un grito, el hombre levantó el pie, dispuesto a aplastar a Cañón. El cachorro rodó hacia un lado, esquivando el golpe por centímetros. La lluvia ahora caía con fuerza, empapando el callejón y convirtiendo el suelo en un lodazal. Cañón corrió, sus patas resbalando, mientras el hombre gritaba tras él. Clara, desde el suelo, lo llamó, su voz rota por el miedo. «Vuelve, por favor», gritó, pero Cañón no podía quedarse. El olor a alcohol y violencia lo perseguía, y el instinto lo empujaba a huir, a perderse en la ciudad una vez más. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que el callejón dio paso a una calle más amplia, donde la lluvia golpeaba el asfalto como un tambor. Se escondió bajo un carro abandonado, su cuerpo temblando, el sabor del pan de Clara aún en su lengua. Pero los gritos de la niña resonaban en su mente, un eco que no podía ignorar. Había sentido algo en ella, una conexión que iba más allá de la comida, una tristeza que resonaba con la suya. Mientras la lluvia lo empapaba, Cañón alzó la cabeza, olfateando el aire. El olor de Clara, dulce y frágil, aún estaba allí, mezclado con el hedor del callejón. El cachorro, con un valor que no sabía que tenía, dio un paso hacia atrás, hacia el callejón. No podía dejarla sola, no después de lo que había visto en sus ojos. La lluvia caía como una cortina, ocultando el mundo, pero Cañón avanzó, sus patas hundiéndose en el lodo. Cuando llegó al callejón, el hombre ya no estaba, pero la puerta de una casa cercana estaba cerrada, y un silencio aterrador lo reemplazaba. Cañón se acercó, olfateando el umbral. El olor de Clara estaba allí, pero también el del hombre, y algo más, miedo, puro y crudo. Un grito ahogado salió de la casa, seguido de un golpe seco. Cañón, con el pelaje erizado, arañó la puerta, pero no cedió. ¿Qué le había pasado a Clara? Estaba a tiempo de ayudarla, o la ciudad, una vez más, reclamaría a alguien que no podía defenderse. La lluvia golpeaba el callejón con un ritmo implacable, convirtiendo el suelo en un lodazal que se adhería a las patas de Cañón. El cachorro, empapado y temblando, arañaba la puerta cerrada de la casa donde el olor de Clara aún persistía, mezclado con el hedor a alcohol y violencia del hombre que la había arrastrado adentro. El grito ahogado de la niña resonaba en su mente, un eco que lo mantenía clavado al lugar a pesar del miedo que le erizaba el pelaje. El aire estaba cargado de humedad, y el olor a madera podrida de la puerta se mezclaba con el rastro metálico de la lluvia. Cañón, con sus pequeños dientes, mordió el borde de la puerta, pero el madera era demasiado sólida, y sus esfuerzos solo dejaron marcas insignificantes. El silencio que siguió al grito de Clara era más aterrador que cualquier ruido. Cañón retrocedió, sus orejas temblando, buscando alguna señal de vida. La ciudad, con su caos de bocinas y luces lejanas, parecía indiferente a la tragedia que se desarrollaba en ese callejón olvidado. El cachorro,
impulsado por un instinto que no podía nombrar, corrió alrededor de la casa, buscando una abertura. Encontró una ventana rota, apenas lo suficientemente grande para su cuerpo, y se deslizó por ella, cayendo en una habitación oscura que olía a moho y ropa vieja. El suelo estaba frío, y el sonido de la lluvia se amortiguaba, dejando solo el eco de su propio jadeo. Dentro, el rastro de Clara era más fuerte, pero también lo era el del hombre. Cañón avanzó con cautela, sus patas rozando un suelo cubierto de polvo y fragmentos de vidrio. Un murmullo bajo llegó desde una habitación cercana, seguido de un sollozo. Era Clara. Cañón, con el corazón acelerado, se acercó a la puerta entreabierta. La niña estaba acurrucada en un rincón, su rostro cubierto de lágrimas, mientras el hombre, su padre, hablaba con alguien por teléfono, su voz áspera y llena de ira. No me importa, hazlo rápido, gruñó antes de colgar. Cañón no entendía las palabras, pero el tono era suficiente para hacer que su pelaje se erizara. Clara lo vio y sus ojos se iluminaron por un instante, pero el miedo los apagó de nuevo. Vete, susurró, apenas audible. Pero Cañón no se movió. En cambio, dio un paso adelante, gruñendo bajo, un sonido que sorprendió incluso a él mismo. El hombre giró, su rostro enrojecido, y al ver al cachorro, soltó una risa cruel. Tú otra vez, dijo, levantando una botella vacía como si fuera a arrojarla. Clara se puso de pie, interponiéndose. Déjalo en paz, gritó, su voz temblorosa pero firme. El hombre, furioso, levantó la mano, pero antes de que pudiera golpear, un trueno resonó afuera, seguido de un destello que iluminó la habitación. El momento de distracción fue suficiente. Cañón, impulsado por el instinto, corrió hacia la puerta, ladrando con toda la fuerza que le quedaba. Clara lo siguió, aprovechando la confusión, y juntos salieron de la casa, la lluvia golpeándolos como un castigo. Corrieron por el callejón, el hombre gritando tras ellos, pero la tormenta los envolvió, ocultándolos en su furia. Cañón, con Clara a su lado, sintió una chispa de esperanza, pero también el peso de la incertidumbre. No sabía a dónde ir, pero algo en su interior lo guiaba, un recuerdo olfativo, el olor a madera vieja, tabaco y sudor. Don Elías, el camino de regreso al patio fue un borrón de lluvia y desesperación. Clara, con su ropa empapada y el cabello pegado al rostro, corría junto a Cañón, sus pasos torpes pero decididos. El cachorro, guiado por el instinto, reconoció las calles, los olores, hasta que el patio de Don Elías apareció ante ellos, un refugio en medio del caos. La cerca baja estaba abierta, y el olor familiar del anciano llenó el hocico de Cañón como un abrazo. Pero algo estaba mal. El patio, normalmente lleno de vida desordenada, estaba silencioso, y el aire llevaba un rastro de enfermedad, un olor agrio que no pertenecía a ese lugar. Don Elías estaba en su silla coja, pero su cuerpo estaba encorvado, su rostro pálido como la ceniza. Cañón corrió hacia él, lamiendo sus manos frías, y el anciano abrió los ojos, una sonrisa débil cruzando su rostro. Pequeño, lo lograste, murmuró, su voz apenas un susurro. Clara, temblando bajo la lluvia, se acercó, sus ojos llenos de preocupación. Señor, ¿está bien?, preguntó, pero Don Elías solo sacudió la cabeza, tosiendo con un sonido que hizo que Cañón retrocediera. El cachorro sintió el peso de la fragilidad del anciano, un eco de su propia vulnerabilidad en el frasco de vidrio. Luna apareció entonces, saltando la cerca con la agilidad de siempre. Sus ojos afilados escanearon a Clara y a Cañón, y un gruñido bajo escapó de su garganta. «¿Traes problemas, cachorro?», dijo, olfateando el aire. «Y ese viejo no está bien». Cañón, confundido, miró a Don Elías, que ahora temblaba, su respiración entrecortada. Clara, con una determinación que contrastaba con su pequeño cuerpo, buscó una manta en el patio y la colocó sobre los hombros del anciano. «Necesita un médico», dijo, su voz firme a pesar del miedo, pero el peligro no venía solo de la enfermedad de Don Elías. Luna, con las orejas alzadas, olfateó el aire y gruñó de nuevo. «Algo no está bien», dijo, acercándose a un cuenco de comida que Don Elías había dejado para Cañón. El olor era extraño, químico, como el veneno que los humanos usaban para mantener alejados a los insectos. Cañón, curioso, se acercó, pero Luna lo empujó con el hocico. «No lo toques, cachorro. Esto es muerte».
Clara, al escuchar las palabras de Luna, aunque no las entendiera, revisó el cuenco y palideció. «Esto no es comida», susurró, oliendo el contenido. «Alguien quiere hacerle daño». Luna, con su experiencia de las calles, explicó lo que sabía. «Hay humanos que odian a los perros como nosotros, y a los viejos como él», gruñó, mirando hacia la calle donde la sombra de don Ramiro solía aparecer. «Ese hombre, el de las botas pesadas, ha estado hablando con otros. Quieren este patio, quieren a Elías fuera». Cañón, aunque no entendía del todo, sintió el peligro en el aire, un eco de la amenaza que don Ramiro había lanzado días antes. Clara, con los puños apretados, juró proteger a don Elías y a Cañón. «No dejaré que les hagan daño», dijo, su voz temblando de rabia y determinación. El plan comenzó a formarse en la mente de Luna, con Cañón y Clara escuchando atentamente. Luna propuso exponer a don Ramiro, llevar a los vecinos al patio para que vieran la verdad sobre el veneno. Pero mientras discutían, un nuevo sonido rompió la noche: pasos pesados, voces bajas, el olor a tabaco y colonia barata. Don Ramiro no estaba solo. Un grupo de vecinos, convencidos por sus palabras, se acercaba al patio, hablando de limpieza, de orden, de deshacerse de la basura y los perros. Cañón, con el pelaje erizado, sintió el peso de la amenaza, pero también la chispa de la lealtad hacia don Elías. La lluvia había cesado, dejando un silencio húmedo que amplificaba cada sonido. Don Elías, demasiado débil para levantarse, miró a Cañón con ojos que parecían despedirse. «Cuida de ti, pequeño», susurró, su mano temblando al tocar el pelaje del cachorro. Clara, con lágrimas en los ojos, prometió no abandonarlos. Pero mientras los pasos de los vecinos se acercaban, Cañón olfateó algo nuevo en el cuenco de comida, un olor más fuerte, más letal. No era solo veneno, era una advertencia, un mensaje de alguien que quería terminar con todo. ¿Era obra de don Ramiro, o había una amenaza aún mayor acechando en las sombras? ¿Podría Cañón, un cachorro apenas recuperado de su propio infierno, advertir a don Elías a tiempo? La noche envolvía el patio de don Elías en un manto de sombras húmedas, el aire cargado con el olor a tierra mojada y el eco metálico de la lluvia que aún goteaba desde el tejado improvisado. Cañón, con el pelaje erizado, olfateaba el cuenco de comida envenenada, el hedor químico quemándole las fosas nasales como una advertencia silenciosa. Sus pequeños dientes se apretaron. Un gruñido bajo escapando de su garganta mientras sus ojos buscaban a don Elías. El anciano, desplomado en su silla coja, respiraba con dificultad, su rostro pálido como la luna que apenas se filtraba entre las nubes. Clara, arrodillada a su lado, sostenía su mano temblorosa, sus ojos llenos de lágrimas pero encendidos con una determinación feroz. Luna, la perra callejera, paseaba inquieta por el patio, sus orejas alertas ante los pasos que se acercaban desde la calle. El olor a tabaco y colonia barata se intensificó, mezclado con el murmullo de voces humanas que cortaban el silencio como cuchillos. Don Ramiro lideraba el grupo, su figura imponente recortada contra la luz de una farola lejana. Otros vecinos lo seguían, sus rostros una mezcla de incomodidad y resolución, convencidos por las palabras venenosas del hombre que quería deshacerse del basurero de don Elías. Cañón, con el instinto vibrando en cada músculo, sintió el peligro en el aire, un eco del frasco de vidrio que una vez lo había atrapado. Pero esta vez no estaba solo. Clara y Luna estaban con él, y la lealtad que sentía por don Elías lo mantenía firme, a pesar del miedo. Clara, con la voz temblorosa pero clara, se puso de pie. «No pueden hacerle esto», dijo, enfrentando a don Ramiro. «Él no hace daño a nadie». El hombre rió, una risa seca que resonó en el patio. ¿Proteger a este viejo loco y su perro mugroso? Niña, vuelve a tu casa antes de que te metas en problemas. Pero Clara no retrocedió. Sus manos se cerraron en puños, y Cañón, sintiendo su coraje, se colocó a su lado, gruñendo bajo. Luna, desde las sombras, observaba, lista para actuar. El cuenco envenenado seguía allí, una prueba silenciosa de la malicia que acechaba. Cañón, impulsado por un instinto que no podía explicar, corrió hacia el cuenco y lo empujó con el hocico, derramando el contenido sobre el suelo. El olor químico se intensificó, un hedor que hizo que los vecinos retrocedieran, murmurando entre ellos. Luna, con su astucia callejera, aprovechó el momento. «Mírenlo», gruñó,
aunque solo Cañón entendía su lenguaje. Ese olor no es comida. Es muerte. Alguien quiso matar al cachorro, y tal vez al viejo también. Clara, captando la reacción de los perros, señaló el cuenco. Esto es veneno, gritó. Alguien lo puso aquí para hacerle daño a Cañón y a don Elías. Los vecinos, confundidos, comenzaron a murmurar. Don Ramiro, con el rostro enrojecido, levantó la voz. Eso es ridículo. Nadie haría algo así. Este lugar es un peligro, y ese perro solo trae problemas. Pero sus palabras carecían de la fuerza de antes. Uno de los vecinos, una mujer mayor con el cabello recogido en un moño apretado, se acercó al cuenco, olfateando con cautela. Huele extraño, dijo, frunciendo el ceño. Como algo que usan para las ratas. La duda se extendió como un incendio lento, y los ojos de los vecinos comenzaron a posarse en don Ramiro, no en don Elías. Cañón, sintiendo el cambio en el aire, corrió hacia el centro del patio, ladrando con una ferocidad que sorprendió incluso a Luna. Sus pequeños dientes brillaban bajo la luz de la luna, y su postura, aunque frágil, era un desafío. Clara, aprovechando el momento, levantó el cuenco y lo mostró a todos. ¿Quién puso esto aquí?, exigió, su voz cortando el murmullo. Don Elías no lastima a nadie. Solo quiere vivir en paz. Don Elías, desde su silla, intentó hablar, pero una tos profunda lo interrumpió, su cuerpo temblando con cada espasmo. Luna, con su instinto callejero, olfateó el aire y gruñó hacia un rincón del patio. Allí, medio escondido entre las latas, había un frasco pequeño, apenas visible, con el mismo olor químico que el cuenco. Cañón lo siguió, su hocico guiándolo hacia la evidencia. Clara, con manos temblorosas, recogió el frasco y lo levantó. Esto no pertenece a don Elías, dijo, mirando directamente a don Ramiro. Y tú siempre estás aquí, diciendo que este lugar debe desaparecer. Los vecinos se miraron entre sí, la tensión creciendo como una tormenta, pero entonces, un hombre joven, con el cabello desordenado y un olor a pintura fresca, dio un paso adelante. No fue Ramiro, dijo, su voz baja pero firme. Fui yo. El silencio que siguió fue tan pesado que Cañón sintió que el aire se volvía sólido. El hombre, cuyo nombre era Tomás, bajó la mirada, sus manos temblando. Quería el terreno, para venderlo. Pensé que si el viejo se iba, si el perro moría, sería más fácil. Los vecinos jadearon, y don Ramiro, sorprendido, retrocedió, su autoridad desmoronándose. Clara, con lágrimas de rabia, arrojó el frasco al suelo, donde se rompió con un chasquido que resonó como un disparo. «¿Cómo pudiste?», gritó, mientras Cañón ladraba, su pequeño cuerpo vibrando de furia. Luna, desde las sombras, gruñó, lista para saltar si era necesario. Los vecinos, divididos entre la indignación y la culpa, comenzaron a discutir, algunos defendiendo a don Elías, otros murmurando sobre el desorden del patio. Pero la verdad estaba a la vista, y Tomás, enfrentado por su propia confesión, huyó en la noche, dejando tras de sí un eco de vergüenza. Don Elías, ajeno al caos, tosió de nuevo, su cuerpo colapsando contra la silla. Clara corrió hacia él, sosteniéndolo, mientras Cañón lamía sus manos frías, desesperado por mantenerlo despierto. «No te vayas, por favor», susurró Clara, su voz quebrándose. Luna, pragmática como siempre, gruñó a Cañón. «El viejo está enfermo. Necesita más que nosotros ahora». Los vecinos, todavía en shock, comenzaron a dispersarse, pero algunos se ofrecieron a ayudar, trayendo agua y una manta más gruesa para don Elías. Sin embargo, la comunidad estaba fracturada, y Cañón sintió las miradas de algunos vecinos, ahora cargadas de desprecio hacia él, como si fuera el símbolo de todos los problemas. El cachorro, agotado pero alerta, se quedó junto a don Elías, su hocico descansando en la mano del anciano. El olor a enfermedad era más fuerte ahora, un rastro agrio que se mezclaba con el tabaco y la madera vieja. Clara, con una determinación que desafiaba su edad, prometió quedarse con él. «No dejaré que te pase nada», dijo, mirando a Cañón como si compartieran un juramento. Pero mientras la noche avanzaba, don Elías comenzó a temblar más fuerte, su respiración convirtiéndose en un jadeo irregular. Cañón, sintiendo el peso de la fragilidad del anciano, ladró suavemente, un sonido que era más súplica que advertencia. Entonces,
un nuevo sonido rompió el silencio, el crujir de pasos en el patio. No eran los vecinos, ni don Ramiro, ni Tomás. Era un hombre desconocido, con el olor a gasolina y cuero, que apareció en la entrada del patio. Elías, esto se acabó, dijo, su voz fría como el metal. Cañón, con el pelaje erizado, sintió el peligro en el aire, pero don Elías, demasiado débil para responder, solo cerró los ojos. Clara, con el corazón acelerado, se puso de pie, enfrentando al hombre. ¿Quién eres?, exigió, pero el hombre solo sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. El desconocido dio un paso adelante, y Cañón, con un valor que no sabía que tenía, se interpuso, gruñendo con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. Luna, desde las sombras, se unió a él, sus dientes brillando bajo la luz de la luna. El hombre retrocedió, sorprendido, pero no se fue. Esto no termina aquí, dijo, antes de desaparecer en la noche. Don Elías, en un momento de claridad, abrió los ojos y miró a Cañón. Eres valiente, pequeño, susurró, pero antes de que pudiera decir más, su cuerpo se convulsionó, y colapsó en la silla, su mano cayendo inerte. Cañón ladró, desesperado, mientras Clara gritaba su nombre. ¿Sobreviviría don Elías, o Cañón, una vez más, quedaría solo en un mundo que parecía decidido a romperlo? El patio de don Elías, normalmente un caos vibrante de latas y cuerdas, estaba sumido en un silencio roto solo por los jadeos débiles del anciano y los ladridos desesperados de Cañón. El cachorro, con el pelaje aún húmedo por la lluvia reciente, arañaba el suelo junto a la silla donde don Elías yacía, su cuerpo inerte tras el colapso. El olor a enfermedad, agrio y pesado, se mezclaba con el aroma familiar de tabaco viejo y madera que siempre había definido al anciano. Clara, con lágrimas surcando su rostro, sostenía la mano de don Elías, sus dedos pequeños apretando con fuerza como si pudiera anclarlo a la vida. No te vayas, por favor, susurró, su voz temblando en el aire frío de la noche. Luna, la perra callejera, paseaba inquieta por el patio, sus ojos afilados escaneando las sombras. El olor del hombre desconocido, con su rastro de gasolina y cuero, aún flotaba en el aire, una amenaza que no había desaparecido con su partida. Esto no ha terminado, cachorro, gruñó Luna, acercándose a Cañón. El viejo necesita ayuda, y rápido. Cañón, con el corazón acelerado, lamió la mano de don Elías, buscando una respuesta, pero el anciano solo emitió un gemido débil, sus ojos cerrados bajo un rostro pálido como la ceniza. Clara, con una determinación que desafiaba su edad, se puso de pie. Voy a buscar ayuda, dijo, mirando a Luna y a Cañón como si fueran sus aliados en una batalla imposible. Corrió hacia la calle, sus pasos resonando en el pavimento húmedo, y regresó minutos después con doña Rosa, una vecina de rostro arrugado y voz suave que olía a jabón de lavanda. Doña Rosa, al ver a don Elías, palideció. Necesita un hospital, ahora, dijo, arrodillándose junto al anciano. Con la ayuda de otro vecino que Clara había convencido, lograron llevar a don Elías a un carro viejo que esperaba en la calle, el motor rugiendo con un sonido que hizo que Cañón retrocediera. El cachorro, confundido y asustado, intentó seguirlos, pero doña Rosa lo detuvo con una mano gentil. Tú quédate aquí, pequeño. No podemos llevarte al hospital, dijo, su voz cargada de lástima. Clara, con lágrimas en los ojos, abrazó a Cañón antes de subir al carro. Volveré por ti, lo prometo, susurró, pero su voz se perdió en el rugido del motor mientras el vehículo se alejaba, llevándose a don Elías y dejando al cachorro en un patio que ahora parecía vacío. Cañón, solo con Luna, sintió el peso del abandono como un eco del frasco de vidrio. El patio, con sus latas abolladas y cuerdas enredadas, ya no era un refugio, sino un recordatorio de lo frágil que era su mundo. El olor a don Elías aún estaba allí, pero se desvanecía, reemplazado por el aroma a tierra húmeda y metal oxidado. Luna, pragmática como siempre, golpeó el hocico de Cañón con el suyo. No te quedes llorando, cachorro. Si quieres al viejo, tienes que ser fuerte ahora, gruñó, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y compasión. Los días siguientes fueron un torbellino de hambre y desesperación. Doña Rosa, fiel a su palabra, regresó al patio para alimentar a Cañón, trayendo sobras de pan y agua limpia. Pero el cachorro apenas comía, su cuerpo acurrucado en la manta de don Elías, donde el olor del anciano aún persistía. Cada noche, aullaba,
un sonido que resonaba en el patio y llegaba hasta la calle, como si pudiera llamar a don Elías de vuelta. Luna, que aparecía y desaparecía como un fantasma, lo observaba con una mezcla de impaciencia y preocupación. «No puedes quedarte aquí para siempre», gruñó una noche, mientras el cielo se cubría de nubes grises. «El mundo no espera a los débiles». Cañón, impulsado por las palabras de Luna, decidió actuar. El olor de Clara, dulce y frágil, aún estaba grabado en su memoria, y sabía que ella era su única esperanza de encontrar a don Elías. Con Luna a su lado, salió del patio, sus patas temblando en el asfalto frío de la ciudad. Las calles eran un laberinto de olores, gasolina, comida rancia, el sudor de los humanos que pasaban sin mirarlo. Luna, con su experiencia callejera, lo guió por callejones estrechos, evitando a los perros territoriales y los humanos que pateaban a los animales como si fueran basura. Después de horas de búsqueda, el olor de Clara los llevó a un barrio diferente, donde las casas eran más pequeñas pero menos destartaladas. El rastro de la niña, mezclado con el aroma a jabón y flores, los condujo a una casa con un pequeño jardín delantero. Cañón, con el corazón acelerado, reconoció a Clara al instante. Estaba sentada en los escalones, sus rodillas abrazadas, su rostro marcado por moretones que no estaban allí antes. Al verlo, sus ojos se iluminaron, y corrió hacia él, abrazándolo con tanta fuerza que el cachorro sintió su calor contra su pelaje. «Cañón», exclamó, su voz rompiéndose. «Pensé que no te volvería a ver», Clara explicó, con palabras entrecortadas, que había escapado de su padre y ahora vivía con su tía, una mujer de voz suave pero firme. «Don Elías está en el hospital», dijo, acariciando el hocico de Cañón. «Pero lo van a trasladar a otra ciudad mañana. No sé si lo veremos de nuevo». El cachorro, aunque no entendía las palabras, sintió la urgencia en su tono. Luna, desde las sombras, gruñó. «Si quieres al viejo, tienes que moverte ahora, cachorro. Los humanos no esperan». Clara, captando la determinación de los perros, asintió. «Iré contigo. Lo encontraremos». El plan era arriesgado, colarse en el hospital, un lugar que olía a desinfectante y miedo, donde los humanos vigilaban cada entrada. Clara, con Cañón a su lado y Luna siguiéndolos de cerca, tomó un autobús que los llevó al centro de la ciudad. El hospital era un edificio blanco y frío, con luces que zumbaban como insectos. El olor a medicina y metal quemaba el hocico de Cañón, y los sonidos, pasos rápidos, voces apagadas, el pitido de máquinas, lo hacían estremecerse. Clara, con una valentía que contrastaba con su pequeño cuerpo, los guió por una entrada trasera, donde el olor a basura y jabón era menos abrumador. Dentro, el hospital era un laberinto de pasillos blancos y puertas cerradas. Cañón, con su hocico pegado al suelo, buscaba el olor de don Elías, pero el desinfectante lo confundía, haciendo que cada rastro se desvaneciera. Clara, con un mapa arrugado que había robado de un tablón, los llevó a una sala en el segundo piso. Allí, detrás de una cortina, encontraron a don Elías. Estaba pálido, conectado a tubos que olían a plástico y medicina, pero sus ojos se abrieron al sentir el hocico de Cañón contra su mano. «Pequeño», susurró, su voz apenas audible. «Tú me diste un propósito». «Gracias», Clara, con lágrimas cayendo, abrazó al anciano, mientras Cañón lamía su mano. El sabor a sal y tabaco llenando su lengua. Pero el momento fue interrumpido por un sonido, pasos pesados, un olor a sudor y metal. Un guardia, con una linterna en la mano, apareció en la puerta, su luz cegadora cortando la penumbra. «¿Qué hacen aquí?», gruñó, su voz resonando en el pasillo. Clara, con Cañón a su lado, retrocedió, mientras Luna, oculta tras una cortina, gruñó bajo. El guardia dio un paso adelante, la linterna apuntando directamente a ellos, y Cañón sintió el peso del peligro una vez más. Serían atrapados, o podrían escapar con don Elías antes de que lo trasladaran para siempre. La luz de la linterna del guardia cortó la penumbra del pasillo del hospital como un cuchillo, cegando a Cañón y haciendo que Clara retrocediera con un jadeo. El cachorro, con el pelaje erizado, sintió el olor a sudor y metal del hombre, un aroma que gritaba peligro. Sus patas temblaban sobre el suelo de baldosas frías, resbaladizo por el desinfectante que impregnaba el aire con un hedor químico que quemaba su hocico. Clara, con los ojos abiertos de par en par, apretó la mano de don Elías,
que yacía en la cama, su respiración débil apenas audible bajo el pitido de las máquinas. Luna, oculta tras la cortina, gruñó bajo, lista para saltar, pero Cañón sabía que no podían enfrentarse al guardia. No allí, no ahora, niños y perros no están permitidos aquí, gruñó el guardia, dando un paso adelante, la linterna oscilando como un ojo acusador. Clara, con una valentía que contrastaba con su pequeño cuerpo, se interpuso entre el hombre y la cama de don Elías. Por favor, solo queremos verlo, suplicó, su voz temblando pero firme. Cañón, impulsado por el instinto, ladró, un sonido agudo que resonó en el pasillo, haciendo que el guardia retrocediera un paso, sorprendido. Luna aprovechó el momento, deslizándose por las sombras hacia una puerta lateral, su pelaje grisáceo apenas visible. El guardia, recuperando la compostura, alcanzó un walkie-talkie en su cinturón. «Voy a llamar a seguridad», dijo, pero antes de que pudiera hablar, Clara actuó. Tiró de la mano de Cañón, corriendo hacia la puerta que Luna había señalado. El cachorro, con las patas resbalando en el suelo, la siguió, su corazón latiendo con fuerza. Don Elías, desde la cama, levantó una mano débil, como si quisiera detenerlos, pero sus ojos brillaban con gratitud. «Vayan, estén a salvo», susurró, su voz apenas un hilo antes de que un acceso de tos lo silenciara. El pasillo era un laberinto de luces blancas y puertas cerradas, el olor a desinfectante abrumando los sentidos de Cañón. Clara, con Luna liderando el camino, corrió hacia una escalera de servicio, el eco de sus pasos resonando como un tambor. El guardia gritó tras ellos, pero su voz se perdió en la distancia mientras bajaban los escalones, el aire volviéndose más cálido y cargado de humedad. Al llegar al exterior, el frío de la noche los golpeó, el olor a lluvia reciente y asfalto mojado llenando el hocico de Cañón. Se escondieron detrás de un contenedor de basura, el metal frío contra su pelaje, mientras el guardia pasaba corriendo, su linterna barriendo las sombras. Clara, jadeando, abrazó a Cañón, sus manos temblando. «Lo encontramos, pero no podemos dejarlo allí», dijo, su voz rota por la emoción. Luna, con su pragmatismo callejero, gruñó. «El viejo no durará mucho si lo mueven. Necesitas un plan, niña». Clara asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «Mi tía puede ayudar. Ella conoce a alguien en el hospital. Podemos traer a don Elías con nosotras». Cañón, aunque no entendía las palabras, sintió la urgencia en su tono, y su hocico buscó el olor de don Elías, un rastro que aún llevaba consigo: tabaco, madera vieja, vida. El viaje de regreso a la casa de la tía de Clara fue un torbellino de calles oscuras y callejones estrechos. Luna, siempre alerta, los guiaba, evitando a los perros territoriales y los humanos que merodeaban en la noche. La casa de la tía era un refugio humilde, con un jardín donde el olor a flores y tierra húmeda era un alivio después del caos del hospital. La tía de Clara, una mujer de rostro amable pero firme, olía a té de manzanilla y jabón. Al escuchar la historia de Clara, su expresión se endureció. «Ese viejo no tiene a nadie más», dijo, mirando a Cañón con una mezcla de lástima y respeto. «Lo traeremos aquí. Nadie merece estar solo». Con la ayuda de un amigo de la tía, un enfermero que trabajaba en el hospital, lograron convencer al personal para que don Elías fuera dado de alta bajo su cuidado. Al amanecer, el anciano llegó a la casa, más débil que nunca, pero vivo. Cañón, al verlo, corrió hacia él, lamiendo sus manos con una alegría que hizo que Clara riera por primera vez en días. Don Elías, con los ojos empañados, acarició el pelaje del cachorro. «Eres mi milagro». «Pequeño», susurró, su voz rota pero cálida, pero la paz duró poco. Al atardecer, un grupo de hombres apareció en el patio de don Elías, liderados por don Ramiro. El olor a tabaco rancio y colonia barata llenó el aire, y Cañón, desde la ventana de la casa de la tía, sintió el peligro antes de verlo. Los hombres hablaban de demoler el patio, de convertirlo en un estacionamiento, sus voces cargadas de desprecio. «Ese viejo no volverá, y ese perro es una molestia», gruñó don Ramiro, pateando una lata que rodó con un sonido hueco. Clara, escuchando desde la ventana, apretó los puños. «No dejaré que destruyan su hogar», dijo, mirando a Cañón y a Luna. El plan para salvar el patio comenzó a formarse. Clara, con la ayuda de su tía, reunió a los pocos vecinos que aún apoyaban a don Elías,
mientras Luna y Cañón patrullaban el patio, buscando cualquier señal de peligro. Pero mientras la noche caía, un nuevo olor llenó el aire, humo, acre y sofocante. Cañón, con el pelaje erizado, corrió hacia el patio, seguido por Clara y Luna. Una chispa, apenas visible, había prendido en una pila de trapos, y las llamas comenzaron a crecer, lamiendo las latas y las cuerdas con una voracidad que parecía viva. Clara gritó, corriendo hacia el patio, pero el humo era denso, quemando sus pulmones. Cañón, con su pequeño cuerpo, se deslizó entre las llamas, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera salvar el legado de Don Elías. El olor a madera quemada y metal fundido lo abrumaba, pero encontró una caja pequeña, escondida bajo una mesa rota. Era de madera, con un olor a tabaco y recuerdos, llena de fotos y cartas que Don Elías guardaba como tesoros. Cañón, con los dientes, arrastró la caja, el calor lamiendo su pelaje, mientras las llamas rugían a su alrededor. Luna, desde la entrada del patio, gruñó: «Sal de ahí, cachorro», pero Cañón no se detuvo. Clara, tosiendo, intentó entrar, pero la tía la detuvo, sus manos temblando. El fuego crecía, devorando el patio con una furia que parecía personal. Cañón, con la caja en la boca, sintió el calor abrasador en sus patas, el humo cegándolo. Cada paso era una batalla, el suelo temblando bajo el peso de las llamas. Finalmente, llegó a la cerca, donde Clara lo esperaba, sus ojos llenos de lágrimas. Lo levantó, arrancando la caja de sus dientes, mientras Luna los empujaba hacia la seguridad de la calle. El patio ardía detrás de ellos, un infierno que iluminaba la noche. Clara, abrazando a Cañón, miró las fotos que había rescatado, imágenes de una mujer joven, sonriendo, con los ojos de Don Elías. «María», susurró Clara, reconociendo el nombre del grafiti que había visto en las calles. Cañón, exhausto, lamió su mano, el sabor a hollín y sal llenando su lengua. Pero mientras el fuego consumía el patio, un nuevo sonido rompió el aire, pasos, rápidos y decididos. Don Ramiro apareció, su rostro iluminado por las llamas, pero no estaba solo. El hombre desconocido, con el olor a gasolina y cuero, estaba a su lado, su sonrisa fría como el hielo. ¿Habían iniciado el fuego, o era solo el comienzo de una amenaza mayor? Cañón, con Clara a su lado, sintió el peso de la caja en sus manos, el último fragmento del mundo de Don Elías. Podría escapar de las llamas y protegerlo, o el fuego lo consumiría todo. Las llamas devoraban el patio de Don Elías con una furia que parecía viva, el crepitar de la madera y el metal resonando como un lamento en la noche. Cañón, con el cuerpo temblando por el calor y el esfuerzo, estaba acurrucado en los brazos de Clara, el sabor amargo del hollín aún pegado a su lengua. La caja de madera que había rescatado, llena de fotos y recuerdos del anciano, descansaba a sus pies, un pequeño tesoro salvado del infierno. El olor a humo y gasolina saturaba el aire, mezclado con el rastro inconfundible de Don Ramiro y el hombre desconocido, cuya presencia, cargada de cuero y amenaza, hacía que el pelaje de Cañón se erizara. Clara, con lágrimas surcando su rostro cubierto de ceniza, miraba el fuego con una mezcla de rabia y desesperación, mientras Luna, la perra callejera, gruñía desde las sombras, sus ojos brillando como brasas. «Esto es obra tuya», gritó Clara, señalando a Don Ramiro, su voz cortando el rugido de las llamas. El hombre, con una sonrisa torcida, levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. «¿Yo? Esto es solo un accidente, niña». «Ese basurero siempre fue un peligro», dijo, su tono cargado de desprecio. Pero el hombre desconocido, con su olor a gasolina, dio un paso adelante, su mirada fría fija en Clara. «Deberías irte antes de que las cosas empeoren», murmuró, su voz baja pero afilada como un cuchillo. Cañón, sintiendo el peligro, ladró con una ferocidad que sorprendió incluso a Luna, sus pequeños dientes brillando bajo la luz del fuego. Los vecinos, atraídos por el incendio, comenzaron a reunirse en la calle. Sus murmullos mezclándose con el crujir de las llamas. Algunos miraban con horror, otros con curiosidad, pero todos sentían el peso de la tragedia. Clara, con Cañón en los brazos, se negó a retroceder. «Don Elías no merece esto», gritó, levantando la caja de madera. «Estas son sus cosas, su vida, no dejaré que las destruyan». Su voz, aunque temblorosa, tenía una fuerza que hizo que los vecinos se detuvieran, sus rostros reflejando vergüenza y duda. «Luna»,
siempre pragmática, empujó a Cañón con el hocico. Tenemos que movernos, cachorro. El fuego no espera, y esos hombres no se rendirán, gruñó, sus ojos escaneando la multitud. Pero antes de que pudieran actuar, una figura inesperada emergió de las sombras. Era Sombra, el perro alfa que había expulsado a Cañón en el mercado. Su pelaje negro estaba cubierto de polvo, y sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora brillaban con algo diferente, arrepentimiento. No vine a pelear, gruñó, acercándose a Cañón. Lo que hiciste en el mercado, me salvaste. Estoy en deuda, Cañón, confundido, retrocedió, pero Luna lo detuvo. Escúchalo, cachorro. Necesitamos toda la ayuda posible ahora. Sombra, con un movimiento lento, bajó la cabeza, un gesto que en el lenguaje de los perros era una disculpa. Sé lo que es perder un hogar, dijo, su voz baja pero firme. Ayudaré a proteger este. Clara, aunque no entendía el intercambio, sintió el cambio en el aire y asintió. Vamos a salvar lo que queda, dijo, su voz cargada de determinación. Con la ayuda de Sombra y Luna, Clara reunió a los vecinos que aún apoyaban a don Elías. Algunos trajeron cubos de agua, otros intentaron apagar las llamas con mantas, pero el fuego era demasiado fuerte. Cañón, con su pequeño cuerpo, corrió alrededor del patio, buscando cualquier cosa que pudiera salvarse. Encontró un trozo de tela, la manta donde había dormido sus primeras noches con don Elías, y la arrastró fuera del alcance de las llamas. El olor a tabaco y madera vieja aún impregnaba la tela, un recordatorio del anciano que lo había rescatado. Mientras el fuego comenzaba a ceder bajo los esfuerzos de los vecinos, Clara llevó la caja de madera a la casa de su tía, donde don Elías descansaba, aún débil pero consciente. Al ver la caja, sus ojos se llenaron de lágrimas. María, mi niña, susurró, acariciando una foto desvaída de la mujer joven que había sido su hija. Cañón, a su lado, lamió su mano, el sabor a sal y medicina llenando su lengua. Clara, arrodillada junto a la cama, prometió al anciano que no dejaría que su hogar desapareciera por completo. Reconstruiremos algo, lo prometo, dijo, su voz quebrándose pero firme. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La tía de Clara, con su voz suave pero autoritaria, organizó a los vecinos para limpiar los restos del patio. Don Ramiro, enfrentado por su complicidad tácita en el incendio, desapareció del barrio, su reputación destruida por los rumores de su alianza con el hombre desconocido. Sombra, para sorpresa de Cañón, se quedó, patrullando el perímetro del nuevo refugio que comenzaba a tomar forma, un pequeño terreno cedido por un vecino compasivo, donde don Elías podría vivir con Clara y su tía. Cañón, más fuerte ahora, se convirtió en el guardián del nuevo hogar. Su pelaje, antes sucio y desaliñado, brillaba bajo el sol, y sus ojos, antes nublados por el miedo, ahora reflejaban una chispa de confianza. Luna, aunque seguía siendo una alma libre, visitaba a menudo, trayendo consigo historias de la ciudad y un gruñido de aprobación para el cachorro que había aprendido a sobrevivir. Sombra, por su parte, encontró un lugar en el grupo, su orgullo suavizado por la deuda que sentía hacia Cañón. La comunidad, conmovida por la historia de don Elías y Cañón, comenzó a cambiar. Los vecinos que antes miraban con desdén el patio ahora traían comida, mantas, incluso herramientas para ayudar a reconstruir. Clara, con su tía, organizó un pequeño evento para mostrar las fotos de María, contando la historia de don Elías y su pérdida. Cañón, sentado a los pies del anciano, sintió el calor de la comunidad, un contraste con la soledad que había definido su vida. El olor a pan recién horneado, traído por doña Rosa, llenaba el aire, mezclado con el aroma a tierra fresca del nuevo terreno. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja cálido, Cañón salió a explorar los alrededores. El terreno nuevo estaba cerca de un campo abierto, donde el olor a hierba y viento libre era un bálsamo para su hocico. Corrió, sus patas golpeando el suelo con una energía que no había sentido antes. El mundo, por primera vez, no parecía un lugar de amenazas, sino de posibilidades. El viento llevaba aromas nuevos, flores silvestres, tierra húmeda, y algo más, algo que hizo que su corazón se detuviera. Era un olor familiar. Lejano, como un sueño olvidado, el aroma a leche y tierra de su madre, perdida hacía tanto tiempo. Cañón se detuvo, sus orejas alzadas, su hocico temblando.
El olor venía de la distancia, débil pero inconfundible. ¿Era posible? ¿Podría encontrarla, después de todo lo que había vivido? No corrió hacia el olor, no aún. En cambio, giró la cabeza hacia la casa, donde don Elías, Clara y su tía reían, el sonido cálido flotando en el aire. Sombra y Luna, sentados cerca, lo observaron, sus ojos reflejando un entendimiento silencioso. Cañón, con el corazón lleno, supo que había encontrado un hogar, no solo un lugar, sino una familia. Pero el olor en el viento era una promesa, un eco de un comienzo que aún podía estar esperándolo. El cachorro alzó la cabeza, dejando que el viento acariciara su pelaje. El sol se hundía en el horizonte, y el mundo, por un momento, estaba en paz. Cañón corrió, no hacia el olor, sino hacia la casa, hacia don Elías, hacia Clara, hacia la vida que había construido con sus propias patas. Pero en su corazón, guardaba esa chispa, esa posibilidad de un reencuentro que quizás, algún día, lo llevaría a su madre. Por ahora, el campo era suficiente, el viento era suficiente, y el amor que había encontrado era más que suficiente.